El mundo se enfrentará a la gran tormenta de los cuatro jinetes del apocalipsis financiero. O eso quiso decir el prestigioso economista Nouriel Roubini, quien es conocido como el Dr. Doom o Dr. Catástrofe. Es destacado como uno de los principales especialistas en prever la crisis financiera del 2008. En la actualidad, ha identificado 4 indicadores que, según él, podrían provocar un debacle financiero. El señor Roubini habla de enfrentarnos a lo que él define como la tormenta perfecta por 4 causas. En este video vamos a ver a qué se refiere con la tormenta perfecta de los 4 indicadores que van a causar esos estragos económicamente. El primero, como bien sabemos, es la inflación, pero la inflación podría evolucionar a algo mucho peor, que es una estanflación. Por tanto, conlleva la causa número 3, una recesión. Y todo esto es en gran parte por la crisis de deuda actual, que es el cuarto indicador. Estos sucesos podrían ocurrir durante 2023 y posiblemente 2024 si la subida de tasas provoca un crecimiento en los impagos y esto repercute en las demás áreas de la economía. Vamos paso a paso. Nos enfocaremos en el cuarto jinete, que es la crisis de deuda, ya que de él se derivan los otros 3. Entonces, lo que el renombrado economista nos ha advertido es que el mundo se encuentra atrapado en una enorme trampa de deuda de más de 300 billones de dólares, tanto en el sector público como en el sector privado. Desde su punto de vista como experto, el mundo ha entrado en una nueva era de gran estanflación y los bancos centrales están atrapados sin poder subir los tipos de interés lo suficiente como para normalizar la inflación. Recordemos que una estanflación es un punto de quiebre, esa coyuntura en la que la inflación se desborda y la economía se estanca, es decir, no sigue creciendo. El Producto Interior Bruto disminuye, pero los precios siguen aumentando. Ahora, actualmente lo que están haciendo los bancos centrales para controlar los precios y la inflación, que por lo menos en Estados Unidos ha llegado a su pico más alto en las últimas 4 décadas, es mediante el QT, que es el ajuste cuantitativo, del que ya hablamos en un video anterior sobre la situación actual de los Estados Unidos. Se los dejaré anclado al final, pero básicamente es mediante la venta de bonos del tesoro, y esto conlleva a un aumento en las tasas de interés que dificulta que las personas y empresas pidan dinero prestado. En este punto podríamos pensar, mejor que ya no se endeuden, pero no es tan simple. Primero porque aumenta el costo de esos préstamos ya realizados y sobre todo, el modelo económico actual ha dependido de la deuda para su crecimiento. En Estados Unidos, la gente se ha acostumbrado a expandirse mediante el financiamiento. Por eso vamos a explicar a qué se refieren varios economistas con una crisis de deuda y qué provoca esa transferencia de riqueza del gobierno a las empresas. Bueno, cuando gastas más del dinero del que te ingresa, te endeudas una y otra vez. De hecho, actualmente ya se llegó al techo máximo de deuda y hay un desacuerdo entre republicanos y demócratas de si aumentar el techo o no. Lo más probable es que sí se termine aumentando, pues así se ha venido realizando. Cada vez que se llega al límite, terminan moviéndolo a cuotas más altas. Entonces, sabemos que la deuda ha sobrepasado los 300 billones de dólares. Suena un número impresionante, pero ¿a cuánto equivale esto? A nivel económico, ¿qué quiere decir? Eso se puede entender mejor con el siguiente gráfico, que nos muestra la deuda en función al tamaño de la economía, es decir, respecto al Producto Interior Bruto. Vemos que actualmente está en un 130% respecto al tamaño de la economía, mucho más alto de lo que tuvo que endeudarse para financiar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué quiere decir ese 130% entonces? Pues velo de esta manera. Supongamos que en tu hogar entran unos ingresos de $1,000. El hogar es la economía, pero tus gastos son un 130% más altos, o sea, tienes que gastar $2,300. Es una catástrofe. Estás gastando muchísimo más de lo que ingresa. Esto es imposible, evidentemente, para un hogar. Pero a nivel de gobierno, si tuvieses la maquinita de imprimir dólares, pues tal vez puedas seguir gastando más, mientras tus ingresos van aumentando. Pero el problema es cuando esos ingresos dejan de crecer y tu deuda sigue aumentando. Y es lo que apreciamos en los siguientes 2 gráficos.
El primer gráfico muestra el crecimiento real de los Estados Unidos en términos del Producto Interior Bruto. Nos damos cuenta que desde los años 80 hay una tendencia bajista, lo que inversores y traders en el análisis técnico de los mercados financieros conocen como un SAP negativo, es decir, una secuencia de altos y bajos cada vez menores. Y este movimiento brusco de volatilidad es un caso atípico a raíz del COVID, que debemos ignorar. Es un desajuste a nivel de cómputo y estadística. Si nos fijamos, antes de pandemia estaba aquí, y al finalizar volvió a esos niveles promedio y cayendo. De esta manera podemos comprobar que la tendencia de crecimiento económico no va a más, todo lo contrario, va a menos, ya que al endeudarnos traemos un falso bienestar al presente para poder gastar e invertir más en el futuro. Y como la deuda es improductiva, lo que hace es subir un nivel de vida que no es paralelo con lo que se está produciendo. Y esto lo podemos analizar en el segundo gráfico que nos muestra la productividad laboral de los Estados Unidos. Observen los niveles tan bajos a los que ha llegado la productividad en las últimas 4 décadas. De hecho, sobrepasando los niveles más bajos de productividad de la crisis petrolera del 73. Pero es que no podemos compararnos a nivel de crecimiento económico con esa época. Por ende, mediante estas dos métricas hemos comprendido y demostrado que ese endeudamiento no se ve reflejado en la productividad que pueda generar un crecimiento grande necesario para luego poder devolver el peso de esa deuda. Es simplemente insostenible. Y la raíz del problema está en los gobiernos y empresas por haberse sumido en ese endeudamiento salvaje. Y si no se controla pagando el menor precio posible, podría explotar y las ondas de expansión terminarían afectándonos a todos. En definitiva, no va a ser sencillo. Lo preocupante es que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal pretenden apretar y apretar la economía mediante la subida de tipos sin asfixiarla y supuestamente no entrar en una recesión. Pero esto no es más que un falso endulzamiento al oído de los mercados, y lo dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ella dijo que hasta el 2025 no se podría controlar la inflación en el objetivo del 2%, y como si nada, por la cara, afirmar que no va a haber recesión. Estamos hablando que durante 2 años que tienes que mantener restricción monetaria en una economía que, como vimos anteriormente, está acostumbrada al QE y a tipos del menos 0,50, ¿de dónde saca Christine Lagarde que no habrá una recesión? Y por parte de la Reserva Federal, Roubini dice que para lograr que la inflación en Estados Unidos vuelva a su objetivo del 2%, actualmente que está estimada en 6,4%, la Fed tendría que elevar las tasas de referencia muy por encima del 6%. A pesar de que los aumentos de precios en el país pues se han disminuido en los últimos meses, Jerome Powell, el presidente del Banco Central estadounidense, afirmó que mantendría esa política de tasas agresiva. Sin embargo, Roubini advierte que si la Fed sigue esta estrategia, podría provocar una caída en el mercado de valores y un aumento en los impagos de la deuda, lo que obligaría a la Fed a retroceder en su lucha contra la inflación y permitir que simplemente los precios se descontrolen. Y si se implementan estas políticas, el resultado sería una recesión significativa, seguida de problemas adicionales de deuda e inflación. A pesar de que algunos especialistas han pronosticado una recesión en el mercado estadounidense este año que podría afectar a nivel mundial, los mercados actualmente se muestran confiados en que se puede evitar. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos responder a la pregunta de ¿va a haber o no recesión? Es una dicotomía, como comentaba anteriormente. Hay inversores que se encuentran positivos y creen en una alternativa a la recesión, que la economía es lo suficientemente fuerte para seguir resistiendo la subida de tipos. Pero, por otro lado, están quienes afirman que la recesión es inminente, ya que no hay claridad de cuál es el techo de los tipos de interés, hasta dónde van a llegar y probablemente los bancos centrales tampoco lo saben. Y que la pregunta no es si va a haber o no va a haber recesión, la pregunta es ¿cuándo? Pues al igual que se preguntaban si habría o no inflación, remitiéndonos a pandemia, cuando se inyectó esteroides a la demanda que llevó a un incremento en la masa muscular monetaria
para recuperar a la economía de la pandemia, era claro que la inflación iba a llegar. Se imprimió más del 20% de los dólares que ya estaban en circulación, pero no se podía saber con exactitud cuánta inflación llegaría, y ha sido brutal. Ahora, replicando este mismo ejercicio en el estado actual, en una economía con una deuda en récords históricos a nivel gubernamental y en compañías donde se ha llevado 500 puntos básicos las tasas de interés en Estados Unidos y a 400 puntos en Europa, y todo esto extrapolado al resto del mundo, ¿cómo no va a tener un impacto económico? De hecho, el economista Pablo Gil, un referente en España, expresó que como la economía tire con fuerza el año que viene y el año que viene y el que viene, sin haber grandes problemas, yo me vuelvo a matricular en la carrera de economía, dijo. En fin, ¿y tú de qué lado estás? ¿Crees que la economía es lo suficientemente fuerte para resistir esas subidas sin más? ¿O la recesión es casi un hecho? Hemos llegado al final de este video. Considera suscribirte porque en este canal aprenderás sobre economía, mercados financieros y te mantendremos informado sobre hacia dónde se dirige la economía del mundo. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides darle a me gusta, dejarme tu valiosa opinión en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Hasta la próxima.